here it comes, I don't wanna see it tonight. Cause when it runs, I can really... Bueno chicos, vamos a hablar ahora, voy a explicar cómo se formulan y cómo se nombran las oxosales. Primero hay que tener claro lo que es una oxosal. Una oxosal es un compuesto que viene derivado de los oxoácidos. ¿De acuerdo? Acordaos que los oxoácidos tenían esta forma, en la cual teníamos hidrógeno, un no metal y un oxígeno, y aquí un numerito y otro. Bien, pues las oxosales tendrán la misma forma, la misma estructura, un no metal, un oxígeno, pero delante tendremos un metal, es decir, cambiamos el hidrógeno por un metal. Aquí vendrá un número, ahí vendrá otro, y en algunas ocasiones, entre paréntesis, aquí otro. Y todo esto es lo que tendremos que decirlo en la nomenclatura. Por ejemplo, para que veáis algo más claro, esto sería una oxosal, o bien esto sería otra oxosal. ¿Vale? Fijaros cómo, ¿sí? O por ejemplo, esta otra de aquí también sería una oxosal. Bueno, vamos allá. ¿Cómo se formula una oxosal? Pues igual que veíamos en oxoácidos, tenemos dos formulaciones, la sistemática y la tradicional stock. ¿Qué hacemos en la sistemática? Prefijos y sufijos que nos indican el número de átomos que hay en cada par. Y la tradicional stock, la tradicional lo utilizamos para nombrar el anión y la stock para nombrar el catión. Después hablaremos un poco más de esta, que es un tanto más complicada. ¿Vale? Igual que pasaba con oxoácidos. Bien, vamos a la sistemática. En la formulación sistemática utilizamos un prefijo que indica el número de oxígenos que tiene la partícula oxo, el nombre del no metal acabado en ato. ¿De acuerdo? Después pondremos el estado de oxidación del no metal en romanos y paréntesis. Preposición de y el nombre del metal y su estado de oxidación entre paréntesis. Por ejemplo, este compuesto de aquí. Bien, este sería el trioxo, ¿vale? Prefijo número de oxígenos, trioxo, nombre del no metal, carbonato, estado de oxidación entre paréntesis, 4 de hierro y su estado de oxidación entre paréntesis, que es 3. Lo difícil aquí es, en algunas ocasiones, encontrar los estados de oxidación que corresponden a cada uno. Por ejemplo, podríamos tener este compuesto de aquí, en la cual el plomo puede tener estado de oxidación 2 y 4 y habría que ver cuál está aquí. Bueno, pues en este caso el plomo actúa con estado de oxidación 2, con lo cual sería el trioxo carbonato 4 de plomo 2. ¿Sí? Esa sería la forma de formularlos, de escribirlos. ¿Qué pasa si me piden que a partir del nombre yo escriba la fórmula? ¿De acuerdo? Por ejemplo, que formulemos el tetraoxofosfato de cobre 2. Tetraoxofosfato 5 de cobre 2. Bueno, pues tetraoxo, ¿de acuerdo? Tendríamos esto aquí y el fósforo es 5. Y aquí vendríamos el cobre. Bueno, tendremos que averiguar primero qué esta oxidación tiene todo esto de aquí y qué esta oxidación tiene esto de aquí. Vemos que el cobre es más 2.
¿Y cuánto sería esta parte? Pues bueno, 4 por menos 2 del oxígeno es menos 8, más 5 es menos 3. Y ahora este número aquí es el que vendría aquí abajo, pondríamos paréntesis y este de aquí vendría aquí, para que al sumarlo todo los estados de oxidación nos den 0. Es decir, sería este compuesto, el tetraoxofosfato de cobre 2. Otro ejemplo que podríamos poner sería el heptaoxodifosfato de plomo 2, por ejemplo. Bueno, pues heptaoxodifosfato vendría algo como esto. Heptaoxodifosfato, bueno, 5 de plomo 2. Y el plomo vendría aquí, como antes. Estado de oxidación del plomo. Pues todo esto es más 2. Y todo esto es 2 por 7 menos 14. Menos 14 más 5 por 2, 10 es menos 4. ¿Cuántos de plomo necesito para que todo esto sea 0? Pues vendría a ser así. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto sería la sistemática. Vamos a la tradicional, que es un poquito, como he dicho antes, un poco más complicada. Y es más complicada porque deriva de la formulación de oxoácidos. ¿Sí? Y como ya vimos en clase, pues en función del número de valencias, número de estados de oxidación del átomo no metálico, utilizaríamos unos prefijos, unos sufijos y finalmente unas terminaciones. Bien, estas terminaciones, todo esto es lo mismo, todo esto es lo mismo, pero las terminaciones cambian. Donde antes era oso, ahora acaban en ito, y donde antes era ico, ahora acaban en ato. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, por un lado, la nomenclatura del no metal, que utilizaríamos esto de aquí, y por otro lado, la nomenclatura del metal, utilizaremos la stock, es decir, nombre del metal y entre paréntesis su estado de oxidación. Voy a poner un ejemplo. Este aquí. Como hemos dicho, esta parte de aquí vendría nombrada en tradicional y esta parte de aquí vendría nombrada en stock. Entonces, igual que veíamos en oxoácidos, lo primero que hay que averiguar es el estado de oxidación de este compuesto de aquí, de este elemento de aquí. Entonces, 3 por menos 2 es menos 6 del oxígeno. ¿Cuántos tendría el cloro para que al sumarle el bario nos dé 0? Bario, acordaos que es estado de oxidación más 2. Entonces, este cloro actúa con estado de oxidación 5. Si actúa con el 5, lo nombraríamos como ico, pero su terminación es ato. Con lo cual esto sería clorato de bario. Y no ponemos el 2, no se pone porque bario solo tiene un estado de oxidación. Vale, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Este 3 de aquí corresponde al hierro, con lo cual eso sería de hierro 3. ¿Y ahora cuál es el estado de oxidación de todo esto de aquí? ¿Sí? Bueno, pues vemos que el oxígeno es menos 2, ¿sí? Por 1 es menos 2, más 1 del cloro es menos 1, por 3, menos 3, que son con los 3 del hierro, 0, con lo cual el estado de oxidación del cloro este es 1. El cloro también tiene 4 estados de oxidación, actúa con la menor, utilizaremos el prefijo hipo y acabado en ito. Por lo tanto, esto sería el hipoclorito de hierro 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si nos lo dicen al revés? Si nos dan la nomenclatura y nosotros tenemos que escribir el nombre. Por ejemplo, la fórmula, por ejemplo, el carbonato de plomo 4. Bueno, pues de momento nos olvidamos de la parte del metal, esto lo escribimos al final y nos centramos en carbonato. Carbono, sabemos que tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 4, con lo cual estamos en esta situación de aquí. Bueno, si tiene 2 y 4 y acaba en ato, significa que actúa con el estado de oxidación mayor, es decir, 4,
Con lo cual, primer paso, formular el óxido de carbono 4. El óxido de carbono 4 es este, que simplificado es este de aquí. El siguiente paso sería añadir una molécula de agua para formar el oxoácido, que nos quedaría este de aquí. Y por último sería quitar el hidrógeno, quitar este hidrógeno fuera, dejando el 2 ahí, ¿vale? Y poniendo el plomo. Y la otra parte entre paréntesis y aquí abajo el estado de oxidación del plomo. Y entonces poder simplificar este con este. Y el resultado final sería este aquí. Ese sería el carbonato de plomo 4. Hago otro ejemplo. Por ejemplo, el pirofosfito ¿de qué puede ser? De oro 3. Bueno, pirofosfito. Acordaos que cuando hablamos del fósforo, el fósforo es un elemento químico, igual que el arsénico, igual que el boro, igual que el silicio, que puede añadir más de una molécula de agua cuando pasamos a formar del óxido al ácido. ¿De acuerdo? Entonces el pirofosfito, en este caso, ese piro significa que ha añadido 2 moléculas de agua. Bien, eso lo utilizaremos después. ¿Qué pasa cuando acaba en ito? El fósforo sabemos que también tiene 2 estados de oxidación preferentes, que son el 3 y el 5. Como acaba en ito, ha actuado con la menor. Con lo cual formaremos el óxido de fósforo 3, que sería este de aquí. Ahora añadiríamos 2 moléculas de agua. ¿Por qué 2? Porque está el prefijo piro. Y nos quedaría H4P2O5. Y ahora el oro sustituiría al hidrógeno. Dejaríamos el estado de oxidación, perdón, el 4, el hidrógeno aquí, y aquí fuera del paréntesis pondríamos el estado de oxidación del oro. Sería este compuesto aquí. Este sería el pirofosfito de oro 3. ¿Sí? Pues nada, chicos, ahora solo os queda practicar a vosotros mucho. Esto es un poco más complicado que lo normal y seguro que os sale bien. Here it comes, I don't wanna see it tonight. Cause when it runs, I can't really beat it, I just don't need this tonight. I said I'm going, but I'm gonna be back, yes, I'm gonna be back. I'm gonna let all the dust